Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. Bienvenido a un nuevo vídeo. El vídeo de hoy, tal y como has podido ver, se titula Las 40 reflexiones para iniciar tu proyecto o tu reto. Este encabezado, este título, es paralelo a lo que voy a contarte a través de mi historia, mi vivencia personal a través de la consecución del libro, de mi primer libro, El abridor de candados, El secreto para abrir tu corazón, que nos acompaña y me va a seguir acompañando durante todos estos vídeos que vas a ver a partir de ahora. Las 40 reflexiones son 40 pensamientos, 40 preguntas que me hice antes de empezar a escribir el libro. Y que como todo proyecto, todo reto, todo objetivo, vamos a llamarle técnicamente SMART, específico, medible, acotado, realista y en tiempo, tiene que estar específicamente concretado para poder tirar hacia adelante ese proyecto, ese reto y en mi caso el libro que tenía en mis manos y que era mi proyecto principal en ese momento, ¿no? Así que sin más dilación vamos a empezar con la primera reflexión. La primera pregunta, la primera reflexión es ¿para qué quieres realmente escribir o realizar tu proyecto o tu reto, ¿no? En mi caso, mi libro, ¿no? Entonces, lo importante es abrir nuestro corazón y ser lo más sincero posible. Aquí, yo en mi caso, pues explico que lo que quiero es, mi para qué es contar mi transformación personal, mi cambio, que si se quiere, se puede, ¿no? El yes, you can, tú quieres, puedes. Ofrecer al mundo herramientas que a mí me ayudaron y a tomar conciencia, para verme en mi pasado, en mi presente y visualizar mi futuro, para dejar mi legado, mi propio legado. Bueno, y muchas cosas otras más, ¿no? Otras cosas más. Esa sería tu primera reflexión. ¿Para qué quieres realmente realizar tu proyecto, no? Ábrete de corazón y sé sincero, sincera. La segunda reflexión, la segunda pregunta es ¿a qué tengo miedo? Y aquí tienes que expresarte lo más sincero y lo más honesto posible en esta pregunta. Aquí yo describí que realmente miedo no tenía dudas de si, iba a caer bien, de si no iba a caer bien el libro, los miedos y las dudas que me venían en ese momento a la hora de escribir el libro, ¿no? A través de las sensaciones y y las cosas que me podían decir los más próximos, mis familiares, mis amigos más íntimos o incluso mi mujer, ¿no? Bien, la tercera reflexión, la tercera pregunta, después de ¿a qué tengo miedo? La tercera sería ¿qué es lo que me impide empezar? En este caso, empezar a escribir. O empezar el proyecto o el reto, empezar a diseñar ese reto, ese proyecto que tengas en tus manos. Yo en ese momento nada me lo impedía. Tengo tiempo, tenía espacio, tenía un lugar, silencio, tranquilidad y no dependía de nadie para poder realizar ese proyecto, este libro que al final acabó materializándose y para empezar a escribirlo. La cuarta reflexión y muy importante, también a nivel de sinceridad y de honestidad contigo mismo ¿qué opinión tengo de mí? Y aquí es una pregunta muy personal que tienes que contestar acerca de ti y del proyecto que estás haciendo, ¿no? ¿Qué opinión tienes de ti? ¿Cómo te ves? Yo en mi caso, yo me veía responsable, me veía diligente, me veía comprometido con mi causa, aunque a veces me tomo mis tiempos, obviamente, y lo hago adrede pues para darme respiros, para desconectar, para volver a conectarme de nuevo con lo que hay que hacer, ¿no? Con lo que tengo que hacer.
cómo era mi actualidad, pues obviamente pues cómo era mi momento presente, mi momento actual de convivencia, etcétera, etcétera. Y si había alguna otra cosa más, algún otro detalle que pudieras añadir en esta opinión de ti, ¿no? Aquí también entré de fondo en mis temas emocionales, mis estados emocionales y, bueno, y en principio de lo que yo pues considero sobre mí y sobre los demás, ¿no? Bien. Lo que me da alergia, aquí también comenté lo que me da alergia, el camino el camino antihistamínico, es decir, lo que me da alergia me hace ver el camino. Y bueno, siempre me sale esa parte más de coach en todo lo que hago. La quinta reflexión, la quinta parte sobre un proyecto o un reto que tengas que iniciarte, veníamos de la opinión y ahora vamos a definir las partes. ¿Cómo es la situación actual? Definiendo de dónde partes. Define de dónde partes. ¿Cuál es tu situación actual? Tu presente. En mi caso era un buen momento para mí y en general. Defínelo por áreas, lo definí por áreas en el amor, en el dinero, en el trabajo, en la familia, en el entorno, en el ocio, en las amistades. Aquí hice un repaso a toda mi rueda de la vida para definir bien de dónde parto, mi crecimiento personal y de las herramientas que disponía. Recursos, herramientas de lo que disponía. La sexta reflexión sería, ¿cuál es tu objetivo SMART? Es decir, y ya volcamos a la siguiente reflexión, que es si es específico. ¿Es la meta suficientemente detallada de manera que otra persona sepa qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer? Y aquí describe ese proyecto, ese reto, ese objetivo, si es suficientemente detallado. ¿Para qué? Pues de manera que otra persona sepa qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. La siguiente reflexión y pregunta, ¿cómo voy a saber que lo he conseguido? ¿Que he conseguido ese reto? Es la parte ya medible, ¿no? Del SMART. Y aquí la siguiente reflexión es, ¿qué evidencia se necesita para confirmarlo? Para confirmar que lo has conseguido. Aquí, bueno, entré yo en mis sensaciones sobre los feedbacks que recibía, tanto de las personas alrededor mío, como de los lectores cero, a los cuales tuve el primer acceso. Y, y de hecho lo que yo quería era entregarlo, y una vez entregado, pues que ya este feedback viniera por sí solo, ¿no? Obviamente poniendo todo de mi parte, con compromiso y con implicación, ¿no? La siguiente reflexión en este apartado de SMART es si era alcanzable, si es ambicioso a la vez que realista y es posible este proyecto, este reto, este libro, lo que quieras hacer, y si puedes establecer una serie de pasos a seguir o acciones específicas a llevar a cabo para alcanzarlo. Y seguidamente, ¿qué habilidades tienes que entrenar para alcanzarlo? Si tienes alguna habilidad, algo que tengas que entrenar o formarte para alcanzarlo. Aquí, en la última parte, sobre todo, estructuré más mi tiempo, mi día a día, pero también dejé mis lugares para la inspiración y la improvisación, es decir, mis lugares de improvisación también eran importantes. Estructurar el día, tener siempre una hora y media, si podía ser siempre a la misma hora del día, por las mañanas, para trabajar en ese proyecto o reto, en este caso era mi libro, ¿no? Si algo realmente me interesa, me reconozco que saco tiempo de donde sea. Por lo demás, me veía con aptitudes suficientes para realizar el reto. La siguiente reflexión, acerca de estas 40 reflexiones para iniciar tu reto o tu objetivo o tu proyecto, es si era retador, si era realista y relevante. En definitiva, ¿tienes los recursos disponibles? ¿Cómo cambiaría tu vida si consigues tu objetivo? ¿Merece la pena luchar por ello?
Definitivamente, en mi caso, por ejemplo, si tú te haces la reflexión, estas 3 preguntas también, si tienes esos recursos y están disponibles para ti, si realmente cambiará tu vida si consigues ese objetivo y finalmente si merece la pena luchar por ello, ¿no? Obviamente siempre merece la pena luchar por aquello que te gusta y te hace feliz, sabiendo que estás en el camino adecuado, teniendo esa sensación, ¿no? La siguiente reflexión que realicé y que te invito a realizar conmigo para tu proyecto, para tu reto, es ¿cuándo se logrará la meta? La parte final del SMART, el tiempo. ¿Cuánto tiempo necesitas para conseguir tu objetivo? En mi mente estaba la fecha principal, ¿no? Esto empezó en abril y empecé visualizando el 1 de agosto. Así que marqué en el calendario la fecha de finalización del proyecto. En este caso tenía que finalizar la escritura del libro para esa fecha y si podía ser publicarlo del 1 de agosto en adelante, ¿no? Al final fue a mediados de septiembre más o menos. Entre la maquetación, primero las revisiones, correcciones y la maquetación a finales de septiembre. Pero bien, 4 meses era la intención de dedicarme este tiempo exclusivamente a la elaboración del proyecto, del reto, del libro. La siguiente reflexión, y ya vamos por la 18, ¿para qué quieres realizar este proyecto, este reto, en mi caso, este libro, ¿no? Mi para qué era mi intención, la intención del poder de la intención, es decir, mi para qué sería transmitir mi capacidad de cambio personal, en este caso, y para hacer llegar este mensaje de que puedes cambiar todo aquello que te propongas realmente en tu vida. Es un para qué de ayuda y de servicio al otro, es mi para qué principal, ¿no? La siguiente reflexión que te invito a hacer conmigo es ¿qué es realmente lo que quieres conseguir con tu reto, con tu proyecto, con tu objetivo, con mi libro en mi caso? Que mi mensaje llegue o llegara claro y conciso al mayor número de personas posible. Verme realizado entregándolo al mundo para que lo use, lo utilice y sentirme en paz también. Compartir y disfrutar este camino, el camino del abridor de candados, el camino recorrido. La siguiente reflexión, ¿qué te impide avanzar en este proyecto? Si hay algo que te impide avanzar en este proyecto. En mi caso, sí que llevaba tiempo expresando y hablando de que algún día mi intención era de escribir un libro, pero que veía que se me iban acumulando experiencias, tanto personales como profesionales, poco a poco. Y el hecho de que apareciera en ese momento la formación para escribir mi primer libro, pensé que por fin, creo que ahora había llegado el momento adecuado. Así que nada me impedía en ese momento realizarlo, el proyecto, el reto, el objetivo, el libro, ¿no? La siguiente reflexión es, ¿qué te preocupa? En principio, de todo el proyecto, reto, siempre hay una parte que te tiene un poco más preocupado. En mi caso era la parte final, la tercera y última parte del proceso, ¿no? De realizar el libro, que es el marketing, la difusión, la última parte de maquetación y edición del libro también, incluyendo. Y sinceramente es algo que tenía que aprender y realmente he aprendido, de esa parte he aprendido mucho, ¿no? Así que estaba seguro que realmente aprendería cómo hacerlo. La siguiente reflexión era, ¿qué te impide o qué te lo impide? Bueno, ahora mismo en ese momento no me impedía nada hacer llegar, yo creo que era el momento adecuado para empezar. Así que si hay alguna cuestión que te lo impida, pues listas aquellas cosas que te lo pueden impedir para tomar conciencia. Escribir es tomar conciencia. La siguiente reflexión sería, ¿cuál es la historia que hay detrás de las dificultades que puedas tener? Yo en este caso identifiqué algunos de los anclajes que ya describo y no quiero hacerte ningún spoiler, pero lo describo en el libro. Anclajes que vienen desde mi infancia, mi juventud, y que eso eran propias proyecciones mías, no era culpa ni era cosa de los demás, sino que eran proyecciones mías que yo me las había hecho como mías y me acompañaban desde entonces.
Así que también las plasmé en esta pregunta, en esta reflexión. ¿Qué intentas una y otra vez sin tener resultados? Y aquí tienes que ser muy honorable, muy sincero, muy honesto. En este caso, en mi caso era liderarme, sobre todo tener esa capacidad de liderazgo, verme iniciando los proyectos propios, los retos, y este ha sido mi camino desde siempre, ¿no? La siguiente reflexión es, ¿qué consecuencias negativas tendría para ti no alcanzar tu objetivo? Y entonces listas todas aquellas consecuencias negativas si no lo pudieras alcanzar. De hecho, yo al final de todas las que dije, puse la última, no me gusta, habrá que enfocarme en lo negativo, me gusta aprender de cada situación y mejorar respecto a ella. La siguiente reflexión que te hago para iniciar tu proyecto objetivo, en este caso mi libro, ¿qué sería lo peor de no alcanzarlo nunca? Y aquí también tomas conciencia de qué es lo que sería, cuál sería la peor situación. La siguiente reflexión sería, ¿lo has intentado antes sin tener resultado? En mi caso no lo había intentado antes, nunca había escrito anteriormente y no tenía experiencia previa. La siguiente reflexión. ¿Has cambiado de estrategia o no has cambiado de estrategia? ¿Lo haces siempre igual? No lo sé, antes no había probado estrategias, en mi caso, de este tipo. Me limitaba a ir aprendiendo y a escribir lo que pensaba y sentir, y dejarme sentir y fluir con la mínima intención, con la única intención de que realmente estaba haciendo lo que sentía, ¿no? Y eso me hacía sentirme mucho mejor. La siguiente reflexión te pregunta si te enfocas en el dinero o en tu proyecto. Básicamente me enfocaba yo, en mi caso, en el proyecto, en el reto, en el objetivo. El dinero es un factor que no es menos importante, pero que es un vehículo para conseguir las cosas y llevar a término los proyectos. Por tanto, es energía y habría que dejar fluir ese proyecto, de momento, en primera instancia. La siguiente reflexión es, ¿qué beneficios te aporta a ti? A mí, en principio, me generaba paz, bienestar, luz, sanación, tranquilidad, serenidad, calma. La elaboración de este proyecto, de este reto, que era mi libro. Me ayuda en todo momento tanto el modo terapéutico, la manera de escribir, porque escribir es terapéutico, y que siempre me había estado acompañando desde bien joven, ¿no? Siempre me había ayudado y me había gustado por los beneficios que también me aportaba la escritura. Así que la siguiente reflexión es muy clara, que es ¿qué beneficios aporta a tu cliente, a tu receptor de servicios, a tu receptor de este proyecto? A mi caso es a tu lector, ¿no? Si bien a mí yo soy consciente de que no soy constante en la lectura, creo que cuando un libro te engancha o es difícil de soltar, sinceramente, creo en esa posibilidad que aporte beneficios al lector que anteriormente, él no había experimentado, y con esa conexión que yo tengo conmigo, llevarlo, acompañarlo en ese camino. Lo importante es transmitirle bien este mensaje, ¿no? Por tanto, que él adquiera este mensaje de una manera clara, ¿no? ¿Qué dolor le solucionas? Es la siguiente reflexión. ¿Qué dolor le solucionas a este posible cliente, a este receptor de tu proyecto, tus servicios, tu objetivo, tu reto? En este caso, mi libro. Me gustaría ayudarle a la desconexión con la realidad física y la conexión con sí mismo, con su yo más interno, que trascienda en su coherencia entre lo que dice, lo que piensa y lo que siente y lo que finalmente hace. Y siento que es la base de muchas de las circunstancias que nos ocurren en la vida y podemos aplicar a multitud
podemos también aplicar multitud de herramientas para tomar conciencia de lo que nos ocurre y pasar a la acción. La siguiente reflexión, y ya vamos terminando, ¿qué necesidades le cubre? La necesidad de transformación, en mi caso, en el caso del libro, en el caso del abridor de candados, de transformar los problemas en circunstancias a resolver. Prepararse un plan para pasar a la acción. Verse reflejado en sus decisiones con responsabilidad. Aquí, en la siguiente reflexión, es identificar cuál es tu cliente, tu lector, tu avatar, al que va dirigido tu libro, en mi caso mi libro, puede ser tu proyecto, tu reto, tu objetivo. En mi caso es una persona entre 30 y 55 años que ha vivido, pasado experiencias personales profundas y poderosas y que han significado mucho para ellos y que les gusta seguir aprendiendo en el mundo del crecimiento personal, del coaching y de la autoayuda para seguir conociéndose mucho mejor, autoconociéndose. La siguiente reflexión, y ya vamos por las 5 últimas, ¿dónde eliges este cliente, este lector, este posible avatar? Elige sus lecturas. Pues, actualmente está en contacto con las redes sociales, sigue a varios personajes de los cuales busca sus libros también en Amazon. Bueno, o también, tanto antes como ahora, pasearse por librerías por el placer de sentir la proximidad de los libros y experimentar con ellos, ¿no? Y tener experiencias con ellos. La siguiente reflexión sería cómo puedes llegar a él, al cliente, al lector. Pues bueno, aquí en la actualidad existen plataformas online, las redes sociales, así como técnicas de marketing para poder llegar a tu lector principal, ¿no? Ayudando a que eso ayude a llegar al público en general. La siguiente reflexión es qué tipo de proyecto, qué tipo de reto, en este caso qué tipo de libro. Mi libro, en mi caso, es un libro autobiográfico y de autoayuda que combina la suma de las dos cosas, tipo de ensayo con ejercicios y reflexiones para ayudarte a ser tu mejor versión, a verte como antes no te habías visto. La siguiente pregunta y reflexión es, bueno, ¿cómo llegarías, en qué formato llegarías a este cliente? Si es un formato virtual, si es un formato, en mi caso, formato electrónico o tapa blanda, o si tu reto objetivo es de algún tipo de formato. Bien, yo en este caso, recogiendo los beneficios de cada uno de los tipos, tanto en electrónico, en ebook, como en tapa blanda, pero tú lo puedes adaptar a tu proyecto o a tu reto. Finalmente, enfócate en la parte final, cuando crees que habrás conseguido el reto, es qué es lo que piensas vender o piensas alcanzar en tu reto, en tu sueño, en tu objetivo durante ese año, qué es lo que piensas alcanzar. Y finalmente, qué acciones habías o has pensado hacer para alcanzar ese reto final, ¿no? Lo que quieras hacer, pues en mi caso, en mi libro, pues vender, el número de ventas o lo que quieras hacer tú con tu proyecto u objetivo. Bien, finalmente, si eres conocido en el sector o en el ámbito en el que te mueves. Y finalmente, qué nivel de influencia tienes en ese ámbito o sector en el que te mueves, ¿no? Aquí también tienes que valorar honestamente y sinceramente cuál es tu nivel de influencia y si tienes o no tienes en este ámbito en el que te vas a mover para desarrollar, pues en mi caso el libro. Yo cuento que exactamente la influencia, no sé, es a lo que se refería la pregunta, pero en definitiva lo que yo vengo a pensar es lo que me gusta es estar acompañado de las personas que me ayuden a crecer y a la vez hacer yo crecer a las personas que tengo al otro lado, ¿no? Bien,
al final se trata de un compromiso, de una coherencia contigo, de un compromiso contigo en ese proyecto, en ese objetivo. Bueno, espero haberte dado herramientas, ideas, preguntas, reflexiones acerca de estas 40 reflexiones que te hayan servido, que te vayan muy bien para tu proyecto, para tu objetivo, y a la vez te he contado cómo fue mi trascender, mi paso a paso en los inicios de cómo empezar con este proyecto tan bonito que fue escribir mi primer libro, El abridor de candados, el secreto para abrir tu corazón. Puedes encontrar vídeos y recursos, así como teoría y tips en mi canal, Oscar Life Coach Channel, también en mi blog, oscarlifecoach.com, en internet, y también puedes encontrarme en redes sociales, @OscarLifeCoach, en Facebook, Instagram y Twitter, y también en mi canal de constelaciones familiares, oscarlifecoach.com. Te invito a suscribirte para que recibas los vídeos de las notificaciones, la campanilla que te suena cada vez que subo un vídeo nuevo y de valor. Muchas gracias por estar ahí. Te dejaré a la descripción del vídeo todos los datos para que puedas, si necesitas contactar conmigo, estoy a tu servicio. Un placer y nos vemos en un próximo vídeo. Un fuerte abrazo. Feliz día. Te deseo que seas muy feliz. Un abrazo.